Respetable público, muy buenas noches. Me ha pedido generosamente el doctor Diego Valadez, coordinador de esta actividad académica, que les dirija unas breves palabras introductorias. Me presento con ustedes, soy Sergio Vela, soy el director artístico del Festival del Centro Histórico. Y el motivo por el cual tomo el micrófono al comienzo de esta actividad es para comentar brevemente y celebrar al mismo tiempo la colaboración que existe entre el Festival del Centro Histórico y el Colegio Nacional. Hemos tenido a bien desde el año pasado integrar un programa académico en el marco de un festival multiartístico, que es una cita anual que se da aquí en el centro de la ciudad desde hace 32 años. Desde luego, en la historia ya larga del festival, aunque no tan larga como la del Colegio Nacional, no es la primera ocasión en que hay actividades conjuntas, pero sí es la primera ocasión en la que se hace el planteamiento integral de tener un programa académico diverso, variado, que corresponde, por una parte, con la diversidad y variedad y la calidad intrínseca del Colegio Nacional, con las mismas aspiraciones que en sus propios términos tiene el Festival del Centro Histórico para integrar un programa rico, variado, diverso. Este año la colaboración implica no solamente esta conferencia, esta mesa sobre derecho administrativo dentro de un marco más amplio de actividades de índole jurídica del Colegio Nacional, sino también tuvimos este mediodía una charla ilustrada sobre Moctezuma, la conquista y la ópera. Este jueves vamos a tener una conferencia también ilustrada con concierto, que es el homenaje al gran compositor húngaro György Kurtag, que este año cumple 90 años fructíferos y en plenitud creativa, con el dúo de piano Bugallo-Williams. Tendremos una conferencia del doctor Octavio Novaro sobre nanomedicina, nanotecnología, tratamiento del pie diabético. También la próxima semana se hará una conferencia entre la polémica entre Darwin y los jesuitas, el pensamiento de la teoría de la evolución frente a la manera como Teilhard de Chardin abordó la cuestión, que será una importantísima mesa redonda coordinada por el doctor Antonio Lascano. El concierto conferencia de este jueves, coordinado por Mario Lavista, se tendrá una segunda versión con otra conferencia concierto el jueves de la próxima semana, con la presentación de un recital de canto clásico, canciones líder, digamos, húngaros de Liszt Aligeti, con una estupenda soprano húngara, Katalin Karoli, y una pianista, Clara Wörz. Tendremos también la presentación de la película Rojo, película documental, primera exhibición, película de Eduardo Giralt, en homenaje a uno de los destacados artistas visuales, miembro del Colegio Nacional, Vicente Rojo. Y bueno, también está en el Museo de la Ciudad de México la exposición de Teodoro González de León. Habrá una visita guiada para conocer todas sus maquetas, sus dibujos, sus diseños. El arquitecto González de León es también, por supuesto, miembro del Colegio Nacional. La segunda venta, remate de libros del Colegio Nacional se inscribe en el marco de actividades hechas conjuntamente con el Festival del Centro Histórico. Este breve anuncio es lo que tenemos en el transcurso de esta semana y la próxima. El festival comenzó el viernes de la semana pasada. Yo los invito a que ustedes puedan consultar la cartelera del festival y nos acompañen en esta semana y en la próxima con la oferta que implica, además de estas actividades que he destacado en esta hospitalaria casa, funciones de teatro, de danza, conciertos de toda índole, música clásica, música vernácula, actividades gratuitas en plazas y calles del centro histórico. Como he dicho, el centro histórico es un punto de total referencia para todos los mexicanos. En realidad, el centro histórico es históricamente la Ciudad de México, y es la Ciudad de México la que le da el nombre a este país. El hecho de que en el centro histórico
se ubique el Colegio Nacional y haga aquí su muy proficua labor. Ha sido también reconocido por el festival que otorgó el sábado pasado al Colegio Nacional la medalla al mérito, justamente por su enorme contribución a la difusión cultural de toda índole bajo el lema de libertad por el saber, aquí en el centro histórico, a unos pasos de lo que fuera el Templo Mayor. Sin más, yo quisiera agradecer a todos los ponentes, celebrar y agradecer la presencia de ustedes. Querido Diego, te agradezco infinitamente que me hayas pedido que tomara yo la palabra unos minutos. Lo hago de mil amores y celebro que tú coordines ahora, y ahora yo te paso el micrófono. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Señoras, señores, buenas noches. Agradezco a todos ustedes su presencia y de manera muy especial expreso mi gratitud a don Sergio Vela por las palabras que nos dirigió, pero además por haber permitido que esta mesa, que forma parte del ciclo de pensamiento jurídico contemporáneo, se incorporara también al ciclo de actividades del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Colegio Nacional, y todos ustedes lo conocen sobradamente, se caracteriza precisamente por conjuntar entre sus integrantes y sus actividades las que corresponden a las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. De manera que dentro de ese espíritu de cosmopolitismo y versatilidad es perfectamente comprensible que una mesa dedicada al derecho administrativo, como será la de esta tarde, forme parte de un festival que tiene la trayectoria y la trascendencia del que ahora encabeza don Sergio Vela. Por otra parte, y debo decir a ustedes, y no es un dato menor, que el maestro Vela, al que si yo dijera que es músico y musicólogo, estaría apenas dándole a ustedes una vertiente muy pequeña de su rica personalidad, porque es un hombre de verdadera erudición, un renacentista contemporáneo, que entre otras de sus características tiene la de haber estudiado también Derecho. De manera que ahí encontramos un puente más de afinidad que me complace y que aplaudo en el caso mío de formar parte también de esa comunidad de la que forma parte don Sergio. Doy ahora la bienvenida a los distinguidos integrantes de esta mesa. La presentación de cada uno de ellos será llevada a cabo por el doctor Daniel Márquez. El doctor Márquez ya ha participado previamente en actividades en esta institución. Es un jurista de la joven generación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un experto en derecho administrativo, pero más que eso, puedo decir en derecho público, porque sus conocimientos también del derecho, en particular constitucional, me constan. He tenido el privilegio de trabajar con el doctor Márquez en múltiples proyectos que involucran temas constitucionales y administrativos. Hemos sido compañeros en muchas actividades académicas como esta y hemos compartido también créditos en publicaciones académicas. De manera que me complace darle una vez más la bienvenida a este colegio, agradecerle su colaboración entusiasta para coordinar esta mesa dentro del ciclo Pensamiento Jurídico Contemporáneo. Será esta la cuarta de las 20 mesas programadas. Como ustedes han podido atestiguar, se trata en todos los casos de un esfuerzo para presentar el estado del arte del derecho en cada una de las disciplinas relevantes de la ciencia jurídica. Estoy seguro de que esta mesa de esta tarde formará parte de ese ciclo ilustre por la calidad de quienes intervienen en ella. Agradezco a las distinguidas ponentes, a los distinguidos ponentes que participan en la mesa y en particular reitero mi gratitud al doctor Daniel Márquez. Doctor Márquez, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Con mi agradecimiento y mi respeto a la nobleza y la generosidad de don Diego Valadez, esta presentación
por una parte emociona a un servidor y por la otra pone en evidencia la dimensión humana de don Diego Valadez. Bueno, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, reitero, a los distinguidos integrantes del Colegio Nacional, a quienes me acompañan en el panel, a los invitados especiales y por supuesto a todos y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de mesas redondas denominado Pensamiento Jurídico Contemporáneo, espacio de debate y propuesta donde se presentan las nuevas tendencias del derecho. El día de hoy abordaremos la mesa relacionada con el derecho administrativo. Como ejemplo de los temas que escucharán en torno a los nuevos retos para el Estado en materia de derechos humanos, tenemos, por ejemplo, el derecho de participación ciudadana en la administración pública, la necesidad de nuevos modelos de organización administrativa en México, las nuevas tendencias de contratación estatal, asociaciones público-privadas y nuevos modelos de contratación estatal, que será leída por la abogada Gabriela Rodríguez Rojas, Estado administrador, garante del derecho de acceso a la información, alcances y desafíos, combatir la corrupción, cómo volver a confiar en el Estado, y por último, la justicia administrativa hacia la judicialización o reinvención del contencioso administrativo, del control de legalidad a la tutela de los derechos humanos. Como se advierte, los trabajos muestran la preocupación de los expertos en derecho administrativo por los puntos de contacto de su disciplina con los derechos humanos. Sin embargo, también es necesario agradecer las aportaciones de nuestros amigos de otros países ausentes. El administrativista español Juan Francisco Pérez Gálvez, con su texto en torno a la sostenibilidad de los sistemas de salud en Europa y la nueva economía, un entrañable maestro administrativista francés, François-Julien Laferrière, con sus reflexiones en torno a la justicia administrativa, hacia la judicialización o reinvención del contencioso administrativo, el catedrático de la Universidad de La Coruña, don Jaime Rodríguez Arana Muñoz, quien nos aporta un texto sobre el concepto de los derechos sociales fundamentales, el joven profesor argentino, pero de gran reputación, Isaac Augusto Dansky, quien se refiere a la revitalización del procedimiento administrativo, nueva legitimidad democrática, expansión tecnológica y rol del abogado, y la experta en control de la administración, Miriam Mabel Ibanega, quien reflexiona en torno al tópico derechos fundamentales, plazo razonable y administración pública. Además de las exposiciones que escucharán el día de hoy de los expertos mexicanos y del experto ecuatoriano, podrán leer en la obra que se publicará con el sello del Colegio Nacional las reflexiones sobre los temas que libremente cada uno de los expertos convocados consideró necesario abordar. Debemos cerrar esta breve introducción con nuestra gratitud a esta Casa de Cultura y Saber, el Colegio Nacional, y a dos de sus sobresalientes integrantes, los doctores Héctor Fixamudio y Diego Valadez, quienes han hecho posible esta experiencia cultural en el marco, por supuesto, de otra grandiosa experiencia cultural como es el Festival del Centro Histórico. A todos ustedes también, muchas gracias. Para abrir nuestras exposiciones, le daremos el uso de la voz a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Ella es licenciada en Derecho, maestra y doctora en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, se ha dedicado a la docencia y además se ha desempeñado profesionalmente tanto en la iniciativa privada como en el sector público, destacando precisamente la asesoría legal en la incubadora de empresas del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ganadora del primer lugar del concurso de Derecho Público a nivel doctoral y se le ha reconocido con la Medalla al Mérito Estudiantil Ignacio Luis Vallarta en el año de 2008. Doctora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Solamente dos agradecimientos muy sentidos. En principio al doctor Diego Valadez por su gentileza, al coordinador de todos los festejos del Centro Histórico, gracias por recibirnos aquí, gracias por incorporar esta mesa precisamente a todas estas actividades que dan realce a nuestra ciudad. El tema que yo voy a desarrollar lo intitulé
los nuevos retos para el Estado en materia de derechos humanos. Doy una breve referencia. Parto de establecer que la organización política suprema de todos los pueblos es precisamente el Estado y que de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, el Estado tiene que hacerse responsable de cuando sus autoridades realizan un actuar irregular, es decir, que no se ajustan estrictamente a lo que dispone la norma. El Estado tiene la obligación de indemnizar al gobernado por este actuar y por este daño que en un momento dado pudiera causar. En torno a esto y en el marco internacional, uno de los asesores de Obama, que es precisamente el asesor denominado Holmes, mejor conocido como Holmes, establece que los derechos humanos y la protección de los derechos humanos que debe de dar el Estado tienen un costo y plantea la posibilidad de que este costo se debe de reflejar en el pago de los impuestos que deben de realizar los gobernados. Y además reduce a un binomio, que en la medida que los gobernados aporten y sostengan al Estado, en esa misma medida van a poder demandar o exigir al Estado el cumplimiento de la obligación de darnos el estado de bienestar. Y que en caso de que no estemos aportando lo suficiente, pues entonces hay una justificación por parte del Estado para decir, si no tengo recursos con qué brindar toda esta serie de servicios, pues entonces no me los exijan porque ustedes no están pagando lo que corresponde. Esto, por supuesto, ya ha sido superado, bajo ninguna circunstancia puede ser aceptada, porque no todos tienen capacidad contributiva para poder aportar al Estado, pero sí el Estado tiene la obligación de brindar el bienestar a toda la sociedad, a todos sus miembros. Y uno de los fines últimos del Estado es precisamente el bien común. Entonces, el primer planteamiento es, ¿los derechos humanos tienen un costo? Y la respuesta es, por supuesto que tienen un costo para el Estado, porque el brindar la infraestructura para que se puedan respetar y garantizar implica necesariamente que se refleje en el presupuesto. En caso de que no se llegue a contemplar estos recursos públicos, pues obviamente la responsabilidad será del Estado. En eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es señalar que los derechos humanos, el que se puedan respetar y garantizar, implica necesariamente un costo para los gobernados y que en caso de que no lo puedan pagar, tampoco lo pueden exigir. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos a esto, a la función del Estado, simple y sencillamente lo estaríamos reflejando o sintetizando en una mera empresa aseguradora, en donde tú me pagas, yo te garantizo. Y no es eso el Estado. La potestad y la fuerza que tiene el Estado es precisamente garantizarnos la estabilidad y el estado de bienestar social. Datos que en una mesa redonda recientemente que se llevó a cabo, en donde el doctor Diego Valadez también participó y nuestro secretario general de la universidad, el doctor Lomení Venegas, señala que de cada 10 mexicanos solamente 2 no caen en la categoría de multidimensional de la vulnerabilidad. Es decir, solamente 2 son los que podemos decir que tienen las condiciones mínimas necesarias para subsistir de todos los millones de habitantes que somos. Y los demás tienen el riesgo multidimensional, es decir, si no en un rubro, en otro, en salud, en educación, pero hay riesgos de que no se les esté atendiendo. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el Estado para que realmente se garantice y se brinde este estado de bienestar? Y entonces uno de los primeros puntos es, tiene que reflejarlo en el presupuesto, es decir, los recursos que se van a aplicar, en qué los vas a aplicar y cómo los vas a aplicar. Tus políticas públicas no pueden seguir siendo solamente consideradas en un esquema de evaluación de manera cualitativa y cuantitativa. Es indispensable que la evaluación sea también de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Si tus políticas públicas que estás implementando no basta con que las cubras numéricamente y que aparentemente con la calidad que corresponda, sino además que estés resolviendo el problema de fondo. Si no se están resolviendo los problemas de fondo, quiere decir entonces que las políticas públicas no están funcionando. Por una parte, se ha reconocido también que estos derechos de protección y que la obligación del Estado de indemnizar al particular cuando no hay un actuar regular por parte de la autoridad, pues corresponde básicamente al Poder Ejecutivo. Y mi postulado en mi participación es que al hablar nuestra Constitución
de que el Estado tiene que garantizar, el Estado no lo podemos reducir al Poder Ejecutivo. El Estado debe de comprenderse como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por tanto, el actuar irregular de cualquiera de los tres implica necesariamente que tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado. La pregunta aquí es, ¿y entonces deberá de indemnizar cuando hay un actuar irregular y cuando, por ejemplo, el legislativo emite una ley que resulta que es contraria a nuestra Constitución y que resulta que está perjudicando a la sociedad? Y la respuesta es en estricto sentido sí, pero financieramente hablando no habría estado capaz de responder y respaldar económicamente a la indemnización de todos estos gobernados que resultaran afectados. La pregunta es entonces, ¿qué debemos de hacer? Y lo que yo postulo es que se requiere de transparencia, de un involucramiento de la sociedad para poder identificar qué es lo que está haciendo el Estado y cuáles son las políticas y hacia dónde vamos. No es posible que sigamos manteniendo opacidad en el manejo de los recursos, que se hable de que hay un presupuesto con perspectiva de género, pero que sin embargo a la hora de revisar las actividades y las políticas que se llevan a cabo, esto no es congruente con lo que se está plasmando en el presupuesto. Es decir, se dice que se va a atender, pero sin embargo no hay recursos. Y si se ha reconocido doctrinalmente que efectivamente el poder garantizar estos derechos a los gobernados implica necesariamente un gasto y que debe de reflejarse en el presupuesto, pues entonces de antemano sabemos que si no se refleja en números los costos que va a tener y poderlo cubrir, pues simple y sencillamente se dice, pero no se va a hacer nada, porque no hay recursos. ¿Y esto qué implica necesariamente? Que estamos generando nosotros elementos aparentemente de justificación para el Estado para decir, no lo cumplí, no satisfice tus necesidades porque no tengo los recursos, y esto no puede ser posible. Yo creo que hay un gran avance en el Estado mexicano a partir de que en el artículo 74 constitucional, en la reciente reforma, se contempla que no solamente se debe de contener la ley de ingresos, el presupuesto de egresos para la revisión por parte de la Cámara de Diputados, sino que también se debe de tomar en consideración y se pone además en consideración de la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo, para que guarde congruencia y que la Cámara pueda hacer las observaciones necesarias. Esto finalmente lo que nos va a dar es congruencia a los programas que estamos desarrollando. Para respetar los tiempos que se me han establecido, yo señalaría lo siguiente. En torno a la pregunta que hay, si tienen un costo los derechos humanos, la respuesta es sí y el Estado debe de preverlo presupuestalmente. 2, ¿puede el Estado justificarse o autojustificarse frente a la sociedad diciendo que no tiene recursos públicos y que por esto no brinda los servicios o la protección, el estado de bienestar al gobernado? Y la respuesta es no, es tu obligación. Tienes que implementar políticas públicas que conlleven a esto. Y 3, ¿qué hacer y cómo participar los gobernados para que esto se conduzca de manera transparente y que realmente lleguemos al objetivo? Y la propuesta que yo estoy haciendo es mayor participación en el manejo y rendición de cuentas, pero además un desglose, una participación de cada una de las entidades y de los municipios, no solamente para que gasten dinero, sino para la rendición y captación de mayores recursos. En la medida que nosotros seamos eficientes en el manejo, en esa misma medida vamos a tener mayores resultados. La respuesta en concreto sería, bajo estos datos, que de cada 10, 2 solamente son los que tienen las condiciones reconocidas, estables de protección y de estado de bienestar. Eso quiere decir que 8 están en riesgos, y esos son focos rojos muy importantes que debemos de tomar en consideración y que la sociedad no podemos quedarnos solamente como observadores, hay que participar. Y la pregunta en concreto sería, ¿cómo participar? Pidiendo rendición de cuentas, accediendo a los datos, cómo se están manejando los recursos, cómo se están aplicando y qué resultados se están dando. Y esto solamente se puede dar a través de un análisis multidisciplinario, y precisamente yo creo que la riqueza de esta mesa es precisamente poner el análisis de los derechos humanos desde la transversalidad, es decir, desde las diferentes ópticas para decir qué estamos haciendo para hacer valer este derecho que ya está plasmado en nuestra Constitución. Yo con esto concluiría. Muchas gracias, maestro. Agradecemos a la doctora Margarita Palomino esta interesante disertación que nos muestra el conflicto entre la facticidad y la validez. Por un lado tenemos las abstracciones llamadas derechos humanos
y la necesidad de la gente de adueñarse de ellas, y por la otra parte un Estado que con recursos escasos debe satisfacer necesidades ilimitadas. Sin embargo, siempre hay una luz en la oscuridad, y en el caso de los derechos humanos, la luz es básicamente esta obligación que existe desde el siglo XVII de respetarlos, de arroparlos, esta necesidad del Estado de sujetarse estrictamente a la legalidad pactada socialmente. De nuevo, gracias, doctora. Y vamos a darle intervención al doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de libros, artículos, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, es litigante en su país natal, en Quito, Ecuador, y además se especializa en Derecho Administrativo, Constitucional y Fiscal. Ha sido docente en la Universidad de los Hemisferios, en Quito, Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC de Quito. Doctor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento por la invitación al doctor Diego Valadez, al doctor Héctor Fix Zamudio y al doctor Daniel Márquez, mi directo amigo, quien fue mi director de tesis y que también ha estado por las tierras ecuatorianas brindando mucho de su aporte académico al Colegio Nacional por este evento. Dada la temática de las jornadas que se están realizando, pues el tema que elegí para presentarles fue pues algo que puede sonar a utopía, puede sonar a algo muy irrealizable, pero que sí, en verdad, si hay algo que se trata de mostrar, que se ha tratado de mostrar un servidor, tal vez en algunos lugares de mi obra escrita, ha sido justamente de la participación ciudadana como una nueva temática del derecho administrativo, como una de las nuevas temáticas del pensamiento contemporáneo del derecho administrativo, tal vez por unos criticada como, decía hace un momento, utópica, irrealizable, tal vez por otros con un optimismo excesivo, pero en fin, no ha dejado de estar presentes en las nuevas legislaciones, en las nuevas discusiones. La participación ciudadana ha sido considerada tradicionalmente en los ámbitos del derecho electoral, del derecho constitucional, todo esto dentro de las temáticas del sufragio, de la participación ciudadana en los procesos electorales, de la democracia representativa, pero para el derecho administrativo ha sido bastante extraña esta temática. Los antiguos textos se ocupaban de la organización, de la administración, de la actividad de la administración pública, de su gestión y de la tutela del administrado, pero si se revisan los viejos textos, más se alude a la decisión unilateral, antes que a una decisión concertada dentro de la administración pública, salvo el tema del contrato, pero eso no es insisto, no es una temática que tenga que ver con la participación ciudadana. El contrato es una temática aparte. La actuación de la administración frente al ciudadano ha sido tradicionalmente una actuación unilateral, donde se ejerce la autoridad y el poder público. El consenso ha sido extraño en los viejos libros. Pero, especialmente tomando en cuenta mi país, tomando en cuenta algún país europeo, especialmente España, la temática de la participación ciudadana ha empezado a aflorar con bastante intensidad. Y no solo la cuestión de la participación, sino también otro tipo de temáticas han venido a inundar los libros de derecho administrativo de nuestro tiempo, temas en donde ni siquiera se trata ya de conceptos jurídicos, sino incluso tomados de otras ciencias. El caso del tema de la eficacia, que es un tema de la ciencia de la administración, ya se encuentra presente en las constituciones, en las regulaciones legales en algunos países. El tema de la eficiencia es una temática propia de la economía, pues, de aquella utilidad en el margen que puede dar
que puede dar un bien escaso, así lo definen los economistas, pero ya se encuentra presente en las legislaciones constitucionales y en algunas leyes. Y bueno, pues en la temática de cómo el ciudadano podría intervenir para que esa decisión unilateral pues tenga un condimento especial de que aflore la necesidad social a la que tiene que atender la administración, pues ha sido pues ya planteada. Entonces, se viene ya a discutir en nuestro tiempo el tema de la decisión unilateral y se viene a plantear la necesidad del consenso. Incluso personas muy escépticas como el doctor García de Enterría, recientemente fallecido, pues a pesar de que se mostraban escépticos en su país, con alguna regulación de la ley de régimen de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, a pesar de su escepticismo, decían que el camino del consenso dentro de la administración ciudadana era un camino necesario de explorar, aunque no se esté necesariamente de acuerdo. Entonces, pues la problemática principal para afrontar este desconcierto que algunos administrativistas un poco tradicionales, un poco conservadores se les ha planteado, pues es que se necesita, en primer lugar, unas técnicas, luego conciliar ante todo esta nueva temática con los tradicionales temas de estudio del derecho administrativo. Pues yo creo que para afrontar, para justificar la nueva temática o la presencia de este tema dentro del derecho administrativo, pues basta empezar con plantearse qué es la administración, cuál es su metodología, me refiero a la función de administrar, y en qué momento podría tener interés el derecho de participación. Pues yo creo que podríamos partir con aquella vieja definición de los italianos, por ejemplo, de Sanovini, un poco criticado, eso sí, por algún autor argentino, por el doctor Gordillo, que define a la administración como una gestión inmediata y práctica, y que busca la realización de los cometidos sociales en busca de un resultado, ¿sí? Parafraseando un poco a este autor, a Sanovini, pues efectivamente es lo que diferencia a la administración de la legislación y de la jurisdicción como funciones del Estado. Es ese contacto directo con el ciudadano, es esa tendencia a buscar la atención directa e inmediata de los intereses públicos. Sí, evidentemente, pues ahí es donde es tal vez la función, es decir, la función que más contacto tiene con la persona, con la problemática social, y evidentemente, pues, en las sociedades modernas, pues, podríamos tomar también como un punto de partida a las latinoamericanas, un conglomerado social complejo, donde se encuentran diversos intereses, donde se encuentran componentes diversos en lo que es lo económico, donde es lo cultural. Pues la primera cuestión, las decisiones unilaterales podrían manifestar un distanciamiento muy serio entre la autoridad y la ciudadanía. Y evidentemente la decisión unilateral podría fracasar por falta de eficacia o falta de eficiencia, por falta del contacto o por la ausencia de contacto debido entre la autoridad y la sociedad. Pues aquí hay un ejemplo que me gusta poner, y es muy propio de mi país. Pues en algún gobierno de los años 80 se compró un ministerio, pues de una manera muy aventurada había adquirido 300 camiones de recolectores de basura para distribuirlos en todo el país, alegando la necesidad pública del control del medio ambiente, de la tutela del medio ambiente. Pues parecería algo necesario, parecería algo prudente, pero cuando se empieza a repartir los camiones, esto dio lugar a un escándalo muy sonado, pues llegaron los camiones a lugares en el país donde no había caminos para que circulen los camiones. Entonces, pues el ejemplo, la moraleja de este escándalo, que es de los años 80 más o menos, es justamente ese distanciamiento de la autoridad con la sociedad, del problema social con la decisión de la autoridad. Y justamente eso es lo que se trata de evitar en el derecho administrativo con técnicas que permitan la participación ciudadana. Es decir, como afirmaba en algún libro Luciano Parejo Alfonso, uno de los adalides de esta nueva visión,
es que la participación ciudadana hace aflorar el problema social desde su fuente, ¿sí? Y eso permite que esta actividad de gestión inmediata y práctica pueda, a su vez, satisfacer una necesidad social de manera eficaz, es decir, con soluciones idóneas y al menor costo posible, ¿sí? Entonces, esos nuevos planteamientos también se han traducido en técnicas y ahora se habla del acto administrativo consensual y de un nuevo papel del procedimiento administrativo, que es la composición de intereses. También se habla de la descentralización como un medio de acercar a la autoridad a la sociedad. Y efectivamente, en el Ecuador ya empieza a suceder, ya se ha planteado a la técnica de la descentralización justamente como un remedio para ese distanciamiento. A la veeduría ciudadana como mecanismo de control, entre otras técnicas, incluso el presupuesto participativo y la silla vacía en los municipios. Bueno, dada la falta de tiempo, me he quedado tal vez con un tema, tal vez el gobierno ecuatoriano se ha salvado. ¿Cuál fue la problemática que ha entorpecido todo esto? En el Ecuador, incluso la Constitución del 2008 le rogaría a los organizadores de la mesa su benevolencia por un minuto más, pues una cosa que no puede dejar de decirse. En Ecuador, la Constitución del 2008 creó la función de transparencia y control social, de participación ciudadana y control social, como la quinta función del Estado, junto con las tradicionales de ejecutiva, legislativa, judicial, la famosa función emergente electoral, creó esta, donde el ciudadano supuestamente tenía mucho que hacer en la toma de decisiones, en la elección de sus autoridades. Pues para los que nos ha interesado el tema de la participación ciudadana en el derecho administrativo, parecía que era el triunfo de una tesis. Lastimosamente, pues ahora hay que replantearse muchas cosas, especialmente por la presencia predominante de un partido en todas las funciones del Estado y la lamentable disolución del principio de división de funciones, que exactamente ocurre en el Ecuador. Pues aquí ha habido que repensar mucho. Participación ciudadana versus acaparamiento del poder, pues la única conclusión posible es que es imposible que se logre una participación ciudadana así de democrática cuando hay acaparamiento del poder, como está sucediendo. Pues me limito a decirlo eso como conclusión y nuevamente agradezco su atención. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Juan Carlos Benalcázar pone el acento en temáticas de fuerte complejidad. En México tenemos un descrédito bastante significativo de la institucionalidad y parece ser que también tenemos un problema de una democracia sin ciudadanos. La participación ciudadana y sus puntos de contacto con el derecho administrativo parecen ser la respuesta a este tipo de situación y también una posible forma de superar este gran problema de institucionalidad que hay en el país. De nuevo, gracias a don Juan Carlos Benalcázar. Corresponde el uso de la voz al doctor Francisco Javier Coquis Velasco. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, doctor en Derecho por la propia Universidad Nacional Autónoma de México, además realizando estudios avanzados, suficiencia investigadora en la Universidad de Almería, España, y futuro doctorado por esa universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Foro Mexicano de Jóvenes Administrativistas, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y además ha sido docente en diversos cursos, diplomados y congresos nacionales e internacionales. Doctor Francisco Javier, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Márquez, por la presentación tan amable. Yo quiero iniciar primero agradeciendo a todos ustedes su presencia por interesarse en estos temas de derecho, en particular de derecho administrativo, por encontrarse hoy aquí con nosotros. También es para mí muy importante agradecer
al doctor Diego Valadez por la distinción que me hace para participar en este evento. Igualmente al doctor Héctor Fixamudio, ambos miembros de esta honorable institución con tan prestigiado reconocimiento. También agradecer al doctor Daniel Márquez por la invitación también y por la coordinación de esta cuarta mesa dedicada al derecho administrativo. El tema que me correspondió desarrollar es el de la necesidad de nuevos modelos de organización administrativa. En ese sentido, trataré de hacer en esta breve exposición un planteamiento general del contenido de la administración pública y quizás, desde mi punto de vista, un nuevo modelo en el que pudiéramos pensar quizás para mejorar el estatus de nuestra administración pública. Como es sabido por todos nosotros, una de las estructuras más importantes para la sociedad es la administración pública, pues es la encargada de realizar múltiples tareas que de manera directa o indirecta repercuten en tres cuestiones fundamentales para la ciudadanía. Uno es el tema de su patrimonio, dos, de manera trascendental en la calidad de vida y de manera también muy importante en su desarrollo, en aquello que con el tiempo sucederá. A lo largo del tiempo ha sido una constante la transformación de la administración pública, por tanto nos encontramos hablando de una estructura dinámica que con el paso del tiempo ha forjado su imagen y características dependiendo de la sociedad en la que se encuentre. Por tanto, nuestra administración pública tendrá las características y peculiaridades que le ha otorgado la sociedad mexicana. La idea tradicional de administración pública que entendemos en un sentido subjetivo como el conjunto de organismos estatales encuadrados en el llamado Poder Ejecutivo del Estado y, en segundo lugar, en un sentido objetivo, la actividad desarrollada por dicho Poder Ejecutivo, excluida la actividad política o de gobierno. Esta idea tradicionalista que concebía la administración pública dentro de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, es una idea que ha sido completamente rebasada en la actualidad, un motivo en el que vemos esa transformación de la que hablaba hace un momento. Ahora, administración pública no solo es, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sino también aquellas labores meramente administrativas que se realizan tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, y sin dejar tampoco de lado ahora a los organismos constitucionales autónomos. La administración pública, desde el punto de vista formal, es el organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Y desde el punto de vista material, es la actividad de estos organismos, considerando en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares, asegurando la ejecución de su misión. La administración pública, antes que otra cuestión, es una organización humana que tiende a la realización de múltiples propósitos, tanto políticos, económicos y sociales, a través del aprovechamiento eficiente y productivo de los recursos disponibles, que siempre son escasos, y sociales a través del aprovechamiento eficiente y productivo de los recursos y mediante la utilización e interacción de los diversos sistemas, procedimientos, mecanismos y recursos con los que se cuenta. Dicha organización tiene que ver con cuestiones sumamente importantes, como el proceso de toma de decisiones, la planeación, la programación de las actividades, la presupuestación, la administración eficiente de personal y de los recursos materiales y financieros, las técnicas de organización y métodos administrativos, la informática, la contabilidad, la evaluación y sobre todo el control, que es el broche que cierra el círculo del proceso administrativo. Ahora bien, es necesario referirnos a la dualidad que constituye
un elemento fundamental de la administración pública. Sin duda podemos encontrar, encontramos por un lado la estructura que hace posible las funciones, pero por el otro, también no menos importante, son aquellas actividades que se desarrollan por mandato normativo. Es por lo anterior que debe quedar claro que el objeto o fin de la administración pública es la satisfacción de necesidades colectivas. Por tanto, su misión fundamental es coordinar los esfuerzos, los recursos y los instrumentos puestos a su servicio para que la contraprestación de los particulares se logre en ese fin último del Estado, el bien común. De aquí la justificada expresión de Jelinek, que señala que la administración es el brazo ejecutor del gobierno que realiza la función más importante del Estado. Con esto me parece que queda muy claro la importancia y el contenido y las principales características de la administración pública. Por tanto, hoy con una visión crítica, debemos decir que la administración pública de nuestro país no está logrando los objetivos que se plantea. Esto tiene distintos orígenes. Una cuestión importante que desde mi punto de vista tenemos que considerar es el modelo administrativo que tenemos hoy. Al ser una disciplina dinámica que se encuentra en constante transformación, hoy es el momento de señalar la necesidad de ese cambio. Ese cambio al que me refiero deberá considerar los siguientes puntos fundamentales: el desarrollo y administración del capital humano, el fortalecimiento, organización y desarrollo administrativo al interior de las dependencias y entidades, la calidad en el servicio y la atención ciudadana, lo cual implica la mejora de procesos y procedimientos, la evaluación y transparencia de la gestión pública, la participación ciudadana efectiva, la administración menos dependiente de las decisiones políticas, aunque este es un tema muy complejo, y finalmente la administración basada en el estricto respeto a los derechos humanos. Para lograr lo anterior, considero que dentro de muchas propuestas que podríamos considerar, hay una que nos podría servir: el modelo de administración pública prospectiva. Pues tomando en cuenta que dicho modelo emergente, dado el interés del hombre por conocer el futuro y desarrollar mecanismos para poder controlarlo, siendo su objetivo principal el anticiparse a los escenarios posibles, tomando decisiones para poder construir una estrategia que nos lleve a un futuro deseado. La generación de nuevas estrategias políticas con base en procedimientos prospectivos, metodológicos, nos permite modificar nuestro actuar presente para construir futuros deseables. Ello representa un cambio paradigmático en la planeación de lo político que ha empezado a adaptarse paulatinamente en algunos sectores públicos. La administración pública prospectiva considero fundamental, pues permite apoyar la toma de decisiones para las siguientes cuestiones: formular políticas públicas y estrategias de desarrollo sólidas que autogeneren la capacidad de adaptación al cambio, explorar y organizar las visiones del futuro y las medidas de acción necesarias hoy en día para construir mejores escenarios, que además sean coherentes, ofrecer rutas alternativas que modifiquen tendencias, recomendar los medios para alcanzarlas, precisar los costos y beneficios de las opciones de decisión, identificar los conflictos potenciales, elaborar planes de contingencia. Además, permite construir indicadores de control, construye nuevos paradigmas para el futuro, fomenta la cultura de la responsabilidad frente al futuro y favorece el desarrollo, la eficiencia, la calidad y la ética. Finalmente, señalar que el momento en el que vivimos es trascendente en la vida de nuestro país, razón por la cual no debemos permanecer estáticos y de alguna manera debemos contribuir al desarrollo. En particular,
de la nueva administración pública que queremos y que necesitamos. Hasta aquí dejo las reflexiones, el texto completo en el que realizo varias cuestiones más detalladas, lo podrán consultar cuando se publique en su momento la memoria de este evento, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Con nuestro agradecimiento a don Francisco Javier Coquis Velasco por esta disertación que nos muestra una evolución de la administración pública en México, desde la famosa administración pública anclada en las 4 causas en el siglo XIX, pasando por la administración pública sustentada en departamentos y en secretarías de Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976, hasta la incorporación de nuevos modelos de administración pública vinculados a la posburocracia como la agencia regulatoria, hoy vemos posiblemente un agotamiento del paradigma y la necesidad de transitar hacia nuevos modelos. Por eso, don Francisco Javier Coquis Velasco propone el tema de esta administración prospectiva, que quizás habría que conjuntarla de alguna forma con el paradigma de la complejidad y sus procesos. Hoy las sociedades son de tal magnitud complicadas que requieren nuevas herramientas para poder enfrentar los retos de futuro. Pues hoy tenemos a grandes maestros presentes, don Diego Valadez y muchos de ustedes que no dudo que estarán aquí en el anonimato, pero dentro de ese anonimato como grandes maestros que son algunos. Pero tenemos a un gran maestro ausente, a don Jorge Fernández Ruiz. Sin embargo, con la generosidad que tiene don Jorge, autorizó a que la abogada Gabriela Rodríguez Rojas nos hiciera el favor de leer algunas líneas de su ponencia. Don Jorge Fernández Ruiz es abogado por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene infinitud de distinciones, investigador titular C, tiene el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversos libros, entre ellos Un reformador y su reforma, El Estado empresario, Juárez y sus contemporáneos, etcétera, etcétera. Por favor, licenciada, dé la lectura. El título de la ponencia del doctor es Nuevas tendencias de contratación estatal, asociaciones público-privadas y nuevos modelos de contratación estatal petrolera. El vocablo español contrato proviene de la voz latina contractus, que quiere decir lo contraído, por ser el participio pasivo del verbo contraere, derivado de cum y trato, traducibles como venir en uno, ligarse, lo que después se entiende como acuerdo de voluntades. El contrato. De acuerdo en el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Considerando aisladamente este precepto, nos llevaría a pensar que, para el referido ordenamiento legal, el convenio es el género y el contrato es la especie. Sin embargo, como en su artículo 1859 dispone, que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios, tal distinción resulta ociosa para efectos prácticos. Concepto de contrato. Lo que entendemos por contrato es el acto jurídico consistente en el acuerdo de voluntades, cada una orientada para sus propios fines, con el propósito de crear o transferir derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Aparición del contrato administrativo. Numerosos juristas alzaron la voz para impugnar la existencia del contrato administrativo en un esfuerzo por desvirtuar los argumentos de quienes lo postulaban como una categoría contractual especial, diferente a la del contrato regulado por el derecho privado. Hoy por hoy el contrato administrativo ha logrado su aceptación general tanto en la legislación como en la jurisprudencia y en la doctrina, pese a que especialmente en la última subsistan opiniones aisladas para impugnarlo. El acento administrativo en el contrato. El diseño sobre el contrato administrativo no se redujo a determinar si existe o no una categoría específica de tal o cual negocio contractual,
sino que una vez admitida esta, se suscita otro acerca de cuál es el factor definitorio del carácter administrativo de un contrato, toda vez que, como bien apunta Miguel Ángel Bercaitz, establecida la existencia de contratos administrativos como especie distinta de los contratos de derecho privado, corresponde precisar los datos que pueden servir para diferenciar unos de otros. El doctor agrega, en mi opinión, basada en el criterio mixto conformado con ideas de varias teorías, para determinar con certeza si un contrato dado es de carácter administrativo, será necesario que reúna las siguientes características. A. Que una de las partes sea una persona de derecho público en ejercicio de una función administrativa. B. Que su celebración observe formalidades especiales. C. Que su contenido incluya cláusulas exorbitantes de derecho privado, mas no contrarias al derecho público, inusuales en contratos de derecho privado y, por tanto, imposible de celebrarse exclusivamente entre particulares. D. Que tenga como fin el logro del interés público o de la utilidad pública. Y E. Que las controversias que se susciten sean de la competencia del órgano jurisdiccional facultado para conocer de asuntos de derecho administrativo. Las asociaciones público-privadas. El derecho administrativo global es una tendencia auspiciada por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dirigida a uniformar en lo básico, bajo el patrón anglosajón, la normativa jurídica administrativa de los diversos países de la comunidad internacional, cuyas consecuencias darían lugar a estructuras y procedimientos similares en las administraciones públicas del globalizado mundo del siglo XXI, para enfrentar los graves problemas que les son comunes. Entre las estructuras administrativas promovidas por los organismos internacionales destacan las asociaciones público-privadas, adoptadas por el orden jurídico mexicano por medio de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012, complementada con reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones contenidas en varios ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Se inserta la Ley de Asociaciones Públicas Privadas en el proceso de desmantelamiento del Estado impulsado por el neoliberalismo. Viene a relajar aún más la ley en cuestión, la ya muy laxa normativa de otorgamiento de concesiones y de contratos administrativos de obras públicas, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, porque, por ejemplo, para evitar la fiscalización de la obra pública, permite utilizar la figura de la asociación público-privada e incluso puede dar lugar a que el Estado garantice rendimientos a sus contratantes desarrolladores. La ley en cita es la respuesta del gobierno mexicano a los dictados de los organismos internacionales encaminados a impulsar el modelo neoliberal del Estado. Pese a sus evidentes fracasos recientes y concretamente responde a la promoción del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos. Implican las asociaciones público-privadas mecanismos de financiamiento de infraestructura en cuya virtud el sector privado proporciona activos y servicios de infraestructura que tradicionalmente habían sido suministrados por el Estado. Nuevos modelos de contratación petrolera. A la luz de la reciente reforma energética, el orden jurídico mexicano crea un nuevo tipo de contrato en materia de hidrocarburos, el contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos, que puede ser de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida. Además, prevé el contrato para explotar el gas que se encuentre en las minas de carbón en producción. Reflexiones finales. Debiera haber una ley marco que estableciera las reglas básicas comunes para la licitación y contratación que realizan los entes del sector público y por la vía del reglamento fijar los preceptos normativos de tales contratos de acuerdo a las peculiaridades de cada institución, con lo que se facilitaría el conocimiento y la aplicación de las normas por parte de los servidores públicos de las áreas respectivas, así como de los co-contratantes. Gracias.
Como ustedes podrán advertir, la riqueza de las reflexiones de don Jorge Fernández Ruiz nos muestran esta tensión que tenemos en la Constitución de nuestro país. Por un lado, un Estado vinculado a un nacionalismo revolucionario, a un régimen de economía mixta, derivado de nuestro artículo 25 constitucional, y por la otra parte, la necesidad de transitar hacia la ideología dominante, el liberalismo, y los mecanismos que esta ideología dominante va considerando como necesarios para el logro de sus fines. Le agradecemos a la licenciada Gabriela Rodríguez el haber aportado estas reflexiones de don Jorge Fernández Ruiz. Corresponde ahora el dar su disertación al magistrado, el doctor José René Olivos Campos, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, magistrado presidente que recientemente dejó esa función, doctor en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en diversas áreas, investigador nacional nivel 2, autor, por supuesto, de diversos libros y publicaciones, además autor del Plan de Estudios para el Doctorado en Derecho por Investigación, aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y dejó recientemente el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Doctor, tiene el uso de la voz. Muy buenas noches. Agradezco la amable invitación que me formularan los doctores Diego Valadez, distinguido, me siento muy honrado, doctor. Igual, doctor Daniel Márquez Gómez, muchas gracias. Y también felicito mucho al coordinador del Centro Histórico por incluir en este proceso, en este pensamiento jurídico contemporáneo, parte de este evento. Es un honor estar en este prestigiado Colegio Nacional. Saludo a tan destacados especialistas, distinguidos asistentes. Es un honor para mí esta noche compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Estado garante de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, que seguramente lo tienen focalizado. He establecido que en el paradigma de la administración del Estado mexicano que se ha instaurado en el presente siglo, se inscribe el garantizar el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Derechos humanos que no eran garantizados estatalmente, lo que se consideró enteramente normal a pesar de las prescripciones constitucionales que tuvieron vigencia con el derecho a la información desde la centuria pasada, lo que evidenció el incumplimiento del Estado constitucional garantista. La patología se encontró en el siglo pasado en la forma de dominación del Estado concentrador de atribuciones, recursos y decisiones que ejercían los gobernantes y administradores con opacidad y secretismo. Ante los deterioros detonados por la crisis económica, social, financiera y la inestabilidad política y social, menguaron esa capacidad de las instituciones del Estado concentrador, lo que advirtió la magnitud de los problemas tenían un carácter estructural y de que era necesario garantizar los derechos humanos en un sentido amplio. Era necesario garantizar los derechos humanos porque se conjugaba también con la apertura a la globalización y a la instauración de la era de la sociedad de la información. Este contexto, considero, forzó a la realización de los ajustes y correctivos con lo que se trata de modificar el patrón de opacidad y secretismo con lo que operaban los administradores y los gobernantes por el de transparentar y garantizar el derecho a la información y también a la protección de datos personales, con lo que se desataron las iniciativas innovadoras constitucionales, legales y administrativas para arribar a un nuevo patrón, que estimó un conjunto de órganos, procesos directivos y operativos que se advertía que no eran idóneos para garantizar dichos derechos. Se produjeron fundamentalmente dos generaciones legislativas e institucionales. Pero estas dos primeras generaciones legislativas e institucionales evidenciaron asimetrías normativas
en el desempeño de los órganos garantes, tanto federales como locales, creando para tal efecto un resultado limitado y con avances y rezagos. En los tiempos presentes se ha pretendido construir y validar una nueva visión alternativa, con instrumentos jurídicos y medios administrativos constituidos con órganos que ingresan a los ciudadanos que puedan ser sujetos a garantizar dichos derechos. Se busca en realidad tomar distancia de la visión de garantizar referidos derechos no solo desde la sede administrativa, cuyo cambio está dado al compás de la inclusión de los ciudadanos activos en el aseguramiento de los derechos que he referido, frente a los desaciertos e incumplimientos normativos y administrativos generados. Ante esto, hoy en día tenemos una mutuación muy importante, pero conviene determinar si con la nueva generación de normas y cambios en el desempeño administrativo se garantiza el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales de forma eficaz, que conduzca al logro de estándares de garantizar los derechos humanos en esta materia, en términos de un nuevo patrón normativo y administrativo, con las decisiones, organización, los servidores públicos de la administración pública y de los órganos de gobierno garantes para asegurar citados derechos, así como los operadores ciudadanos para superar las futuras decisiones. Voy a referir muy brevemente, la primera generación estuvo dada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en 2002 y las leyes locales en esta materia. La segunda generación se dio con la reforma constitucional de 2007 y se crearon instituciones administrativas y instauraron sistemas, procedimientos, procesos cuya implementación produjeron seriamente deterioros y una heterogeneidad de leyes y prácticas deficientes de los órganos garantes. Con este propósito se hicieron las reformas en el 2013 y el 2014, constitucionales, y se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. Estos cambios creo que establecen más avances, pero también muchos retos. En resumen, voy a tratar de sintetizarlos. Dentro de los cambios normativos, cabe destacar que esta nueva ley general, reconoce los derechos de acceso a la información como un derecho humano. Yo creo que esto es congruente con las reformas constitucionales de 2011, que a mí me parece que es un avance, porque es faculta para solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Lo que resulta relevante y se armoniza dicha prescripción legal con el Corpus Juris de Derechos Humanos de la Constitución Federal y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ya ha suscrito. Si bien el Congreso expide esta ley general que tiene que ver con la reforma del artículo 6º, prevé también este artículo en su segundo transitorio que deben de reformarse otras leyes y no lo ha hecho el Congreso de la Unión. Todavía está ahorita discutiéndose. No se han reformado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en materia electoral, que también debe realizarse y armonizarse con la Ley General. Este es un rezago serio, que no otorga seguridad jurídica en esta materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en armonización con citada Ley General, tendremos que es insuficiente normativamente porque no regula, entre otros aspectos, lo relativo a la conformación de la estructura y funciones del órgano garante, los dispositivos para que los sujetos obligados y funciones de los órganos garantes operen en materia del sector energético y también garanticen la transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado mexicano suscriba y otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, consigne los recursos de revisión de los asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fije los criterios para que el órgano federal garante determine las medidas de apremio y las ejecute. En otro punto que me parece importante, tampoco los estados han logrado
armonizar sus legislaciones en términos constitucionales y en términos de la Ley General de Transparencia. Solamente 3 entidades federativas lo han hecho y a medias. Todavía otros 2 estados como Tabasco y Querétaro ya han promovido el Instituto Nacional de Acceso a la Información acciones de inconstitucionalidad porque violentan las normas constitucionales, no se apegan, y esto también traerá como resultado que la Suprema Corte obviamente no va a resolver de un día para otro y por lo tanto va a generar también una inseguridad jurídica y una falta de protección a los derechos y lograr la eficacia de esa transparencia en el ejercicio de los recursos y las acciones al no poder ser escrutados debidamente. También hay un aspecto que me parece muy relevante, que sigue existiendo una segunda instancia. A mí me parece que el hecho de que el Instituto Nacional, lo que antes era el Instituto Federal de Transparencia, ahora como órgano autónomo, ahora que me parece que hubo un rezago porque esto había ocurrido en 2007 y apenas ocurre ahora, pero bueno, se supera esto, superado esto, ahora este órgano va a revisar, va a ser un órgano revisor de las decisiones de sus homólogos, de los órganos de transparencia a nivel local. A mí me parece muy importante porque esto nos permite garantizar a toda persona que tenga ese derecho que la decisión que tomen esos órganos locales, al ser revisados, pues dé garantía de que la resolución fue debidamente razonada y fundada. Y de no ser así, se modifique y se garantice ese derecho. El otro aspecto que me parece también es que tiene la atribución, el INAI, de conocer de oficio a petición fundada el equivalente a las entidades federativas, los recursos de revisión, por su interés y trascendencia. Y me parece que hay otros temas que son muy relevantes, pero dado por el tiempo que tendremos que atender y que nos han exigido y que desde luego debemos dar oportunidad a todos los aquí presentes, me parece que también está la necesidad que existe de este gran incumplimiento normativo por parte del Congreso de la Unión de prescribir conforme al mandato constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Estas deficiencias normativas abre amplios campos y espacios que los sujetos obligados sean omisos para brindar información pública que se encuentre en posesión y en consecuencia vulnera la protección de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Esta tercera etapa legislativa que se vive en México requiere de un compromiso democrático de los legisladores federales y locales con las reformas a las leyes que habrán de realizar, que debe hacerse de forma oportuna y que asuman el desafío de visibilizarse como transformadores de la política y de la cultura de la transparencia, con lo que se garantice el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. No sería posible esto si nosotros seguimos abriendo estas puertas. Estamos dando la posibilidad de que conduzca a prácticas de corrupción y de impunidad. Yo creo que justamente uno de los avances muy importantes de este derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales es garantizar y que se haga viable no solamente su ejercicio, sino que también sea eficaz, pero no puede ser eficaz si todavía tenemos normas rezagadas, que no se han cumplido, que no se han actualizado, que no se han armonizado. En fin, yo dejaría hasta aquí, respetando el tiempo y agradecerles a todos los presentes. Ha sido un honor y buenas noches, ya estoy a sus órdenes y esperamos la publicación para que pudieran tomar en cuenta aquí los trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a don René Olivos. Desde que en 1978 el Tribunal Administrativo Alemán habló del derecho administrativo como derecho constitucional concretizado, quedaba muy bien delimitado el papel que juega el derecho administrativo en la concreción de los derechos humanos. Sin embargo, aquí hay un paradigma bastante antiguo, lo podemos rastrear desde el siglo XVIII, el artículo 15 de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya establecía el derecho de todo ciudadano a pedirle cuentas a cada agente público de su gestión, donde estaba implícito, por supuesto, el derecho a la información, al acceso a la información pública gubernamental. Sin embargo, no deja de extrañar que quienes tienen la responsabilidad de velar por que la ley se respete incurran en conductas como la omisión que causa a los gobernados un impacto significativo en su derecho humano a la buena administración pública. Corresponde en este momento el turno en la disertación a la doctora Ana Elena Fierro Ferráez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derecho por la Universidad de Georgia en Estados Unidos, maestra en Filosofía por la Universidad del Mayab. A su vez, cursó su doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No recuerdo si ya está en proceso su examen, pero creo que sí, ¿verdad, Ala? Está bien. Además, bueno, es especialista en temas de derecho constitucional y transparencia, ocupó cargos como oficial mayor en el Congreso de Yucatán, catedrática de la Universidad del Mayab, además es profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica y coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas en ese Centro Público de Investigación. Doctora, tiene el uso de la voz. Gracias, pues muchas gracias. Quiero de antemano agradecer al Colegio Nacional, al doctor Diego Valadez y muy en especial al doctor Daniel Márquez por considerarme para compartir esta mesa tan destacada. En esta noche quiero compartir con todos ustedes una preocupación en un poco el tema de moda, ¿no? Que es el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular la Ley de Responsabilidades. Mi preocupación es un poco que estamos dejando de lado al sujeto principal de todas estas leyes, que es el servidor público. Y lo que yo quisiera recordar en estos minutos que me tocan exponer es algo que parece una obviedad. El servidor público también es persona, el servidor público también tiene derechos humanos. En mayo de 2015 se reformó la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El transitorio de este decreto de reforma ordena que en un año, es decir, casi ya, deberán estar emitidas las leyes secundarias. Diversos expertos han señalado la necesidad de cambiar más de 20 leyes del ámbito del derecho administrativo que van desde el Servicio Civil de Carrera, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, las compras gubernamentales y, por supuesto, la Ley de Responsabilidades. Sin embargo, quizás esta última sea la que represente el reto más grande. El actual sistema de responsabilidades ha probado su ineficacia, pues está básicamente limitado a señalar obligaciones poco claras que redundan en la revisión de formalidades imputables casi en exclusiva a mandos medios y bajos de la administración pública. Es un sistema que concibe a la corrupción como el resultado de las acciones de un puñado de hombres malos. En efecto, desde la promulgación de la Constitución de 1917, y de hecho lo heredamos de la de 57, el sistema de responsabilidades en ella previsto se limita a enunciar un conjunto de procedimientos sancionatorios y un catálogo más o menos confuso de obligaciones, hechos ilícitos y delitos imputables a los servidores públicos. Este sistema permaneció prácticamente intocado hasta 1982, cuando se emprenden una serie de reformas constitucionales con el objeto de lograr la renovación moral del servicio público. Sin embargo, una buena parte de la discusión del constituyente permanente de la época se centró en garantizar un sistema eficiente de combate a la corrupción mediante más de lo mismo, a saber, la inclusión como sujetos del sistema de responsabilidades a todo aquel que desempeñara un cargo público o manejara recursos públicos. De modo que lo que se buscaba era supervisar a los servidores públicos para que actúen con responsabilidad sin dejar en realidad claro ni cuáles eran las conductas que se reputaban como ilícitos ni los procedimientos para combatirlas.
Autores como Pearson, Ronstein y Torell han señalado que es un error considerar que la corrupción es un problema que se resuelve con supervisar a los agentes gubernamentales. Las relaciones de corrupción, sobre todo cuando esta es sistémica, en realidad se comportan como un problema de acción colectiva, donde no existe una autoridad realmente interesada en el que el actuar de los funcionarios sea probo y honesto. Por el contrario, más bien hay incentivos para que todo aquel que pueda haga un uso privado de los recursos públicos. Es decir, se conforman redes de corrupción entre particulares y funcionarios que, abusando de los espacios de discrecionalidad provocados por la ambigüedad de las leyes en la materia, se apropian de los bienes públicos. Por ello, limitar el sistema de responsabilidades a un catálogo de obligaciones y procedimientos no es la respuesta, pues en realidad de lo que se carece son de agentes interesados en la preservación del espacio público. Esta situación se agrava ante las deficiencias en la implementación de los procedimientos sancionatorios, sobre todo a la luz del estándar del proceso penal que la propia jurisprudencia de la Corte de la Nación les ha impuesto. De ahí que surge la inquietud de por qué resulta tan difícil imputar responsabilidad a los funcionarios, suponiendo, claro, que alguien desea hacerlo. En términos generales, esta resulta de incorrectos diseños legislativos. Por ejemplo, el caso de la responsabilidad resarcitoria muchas veces no queda claro si se trata de una evaluación al órgano del Estado o una sanción a un cierto servidor público. En este aspecto, la reciente resolución de la Corte relacionada con los comisionados sindicales de la educación, en donde concede el amparo a Aprender Primero, asociación civil, para el efecto de que la Auditoría Superior de la Federación inicie los procedimientos de responsabilidad resarcitoria sin dejar claro si la falta se imputa a los servidores públicos o a los órganos encargados de pagarles, resulta ilustrativo. Sobre todo si pensamos que al final a esos comisionados lo que se le pagó con ese dinero fue su sueldo. Lo anterior es el peor de los escenarios posibles, pues deja insatisfechos a todos los actores. Por un lado, la sociedad considera que los actos de corrupción quedan impunes y los servidores públicos se sienten acosados por un régimen que simplemente persigue el cumplimiento de formalidades sin distinguir el ejercicio de competencias por parte de los órganos del Estado de la comisión de hechos ilícitos imputables directamente al servidor público. Ello provoca una actitud de apatía y falta de compromiso hacia el espacio público, generando desconfianza tanto en los servidores públicos como en la ciudadanía. Si en lugar de entender la corrupción como las acciones de un puñado de malhechores, siguiendo a Nora Rabkovnikov, la definimos como la apropiación ilegítima del espacio público, donde se corrompe lo que es de todos cuando alguien le toma para sí mismo, se corrompe lo público cuando se oculta y se esconde, y se corrompe lo público cuando se cierra y se excluye, resulta ingenuo, por decirlo menos, pensar que la amenaza a todo el que maneje recursos públicos con una sanción en caso de que los desvíe será suficiente para contar con funcionarios comprometidos con el espacio público y dignos de confianza. Máxime, si como en las condiciones actuales, las posibilidades reales de monitorear su actuación, procesar las posibles irregularidades encontradas y luego sancionarlos son muy pocas. En contraste, un sistema de responsabilidades que funcione debiera entenderse como el mecanismo de protección del espacio público, es decir, como el conjunto de normas que vela por la salvaguarda de lo público como lo que es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que es de uso común, accesible a todos, abierto en contraposición a opaco y que se sustrae a la disposición de los demás. En este sentido, los sistemas que privilegian la prevención sobre la persecución han demostrado dar mejores resultados, tanto en el combate a la corrupción como en la generación de un compromiso por el espacio público que genere confianza en la ciudadanía. Lograr tal sistema, como señala el doctor Mauricio Merino, requiere como punto de partida el reconocimiento de una ética pública que propone valores para hacer posible la convivencia de los distintos y hasta de los opuestos sin vulnerar su personalidad propia. Respalda las reglas y respeta los procedimientos indispensables para el momento de sancionar. Esto pasaría por una revisión de
por supuesto, el servicio civil de carrera, que si bien lo emitimos en 2007, existe una ley federal, hoy menos del 6.7% de nuestros servidores públicos han ingresado y permanecido en el servicio público mediante este mecanismo. Por supuesto, de la legislación laboral, quizás aquí lo más urgente sea para nuestros cuerpos de seguridad, que ni siquiera tienen la posibilidad de ser restituidos en sus cargos, aun cuando, por ejemplo, ganasen en un juicio. Solamente mediante estos mecanismos es que podremos lograr un sistema en el que confiamos todos unos en otros. Es importante tomar en cuenta que estos sistemas, es decir, el del servicio civil de carrera, la legislación laboral relativa a los servidores públicos y, por supuesto, la responsabilidad de los servidores públicos, no funcionan de manera aislada, sino en un conjunto que permite, por un lado, dar seguridad a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, fomentar una meritocracia en la que sus integrantes están orgullosos de pertenecer al servicio público y, cuando sea necesario, perseguir y sancionar actos ilícitos y delitos, siempre con el pleno respeto a los derechos de las personas y cumpliendo a cabalidad con el debido proceso. Solo así podemos reconstruir la confianza perdida y dejar de ver en el servidor público al otro, al enemigo. Muchas gracias. En su interesante disertación, la doctora Ana Elena Fierro nos muestra una problemática que está vinculada a debates actuales, todo el tema de la corrupción y sus dimensiones. Desde el tránsito de la monarquía de los Austrias a la monarquía Borbón en el país, vimos cómo hay una apropiación sustancial de lo público para fines privados. Vimos intentos de enfrentar el tema en la ley Juárez, en la ley Díaz, la ley Cárdenas, vimos intento en la ley López Portillo, y sin embargo todos estos regímenes a su vez estuvieron entrecruzados de alguna u otra forma por el tema de la corrupción. Vemos la renovación moral de la sociedad a través de la reforma constitucional de 1982, advertimos el debate sustantivo en la reforma del 96 que centraliza el control interno, genera una especie de áreas en las contralorías internas con fuerte nivel de especialización, pero hoy, en 2016, la corrupción sigue siendo un debate que impacta ya no solamente en el ámbito nacional del país, sino incluso en el nivel internacional. Hay iniciativas ciudadanas como la 3x3 que intenta realizar el Instituto del Consumidor, pero que son iniciativas que en el contexto administrativo muestran sus límites. Si la administración pública, teniendo las declaraciones de situación patrimonial, fue incompetente para detectar el enriquecimiento ilícito, no importa que tenga 10 de 10, se requiere una estructura administrativa sólida capaz de operar estos mecanismos. Y quizás esto nos muestra un tema, el problema de que queremos enfrentar el problema de la corrupción en México con fantasías. Yo por eso hago una propuesta en alguno de los escritos que he elaborado. Propongo que elaboremos una diasdoralogía como una ciencia que se ocupe del estudio integral del fenómeno de la corrupción. Bueno, demos el espacio ahora al doctor Miguel Alejandro López Olvera. Él es doctor en Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios. Dentro de su actividad profesional destaca su papel como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el área de Derecho Administrativo, investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro del Consejo Editorial de diversas revistas, además docente en diversas universidades y una infinitud de materias que empieza a darme envidia por toda la riqueza de la experiencia profesional del doctor. Doctor, tiene el uso de la voz. Muy buenas noches. Agradezco la presentación del doctor Daniel Márquez y también quiero aprovechar para agradecer la amable invitación del doctor Diego Valadez y del doctor Héctor Fixamudio y agradecer infinitamente
siempre, el apoyo que me ha brindado en mi carrera como investigador, como académico, el doctor Diego Valadez, desde que era director del instituto, que me apoyó precisamente para que yo me fuera a hacer mis estudios de posgrado, de doctorado, en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctor, por el apoyo siempre. Y también quiero decirles que es un honor estar con queridos amigos, con distinguidos administrativistas, que hemos venido abordando estas temáticas a lo largo de por lo menos 10 años. Y pues es un honor estar con todos ustedes en esta institución que es el Colegio Nacional. Las categorías de derechos humanos, derechos fundamentales, respeto a la dignidad humana, no como categorías filosóficas o morales, sino como verdaderas categorías jurídicas que ahora se les reconoce, evidencian que el papel de los tribunales administrativos está en crisis y que debemos renovar el modelo actual de control, no solamente de la administración, sino de los diferentes órganos y poderes del Estado, especialmente del Estado mexicano. Algunas sentencias, hechos que han venido sucediendo en estos últimos años, en estos primeros años del siglo XXI, demuestran que está en crisis el sistema de justicia administrativa. Los jueces o los magistrados de los tribunales de lo contencioso administrativo han dictado sentencias muy importantes, reconociendo, protegiendo derechos humanos y no solamente controlando la legalidad de la actividad de la administración pública. Los juzgados de distrito, que en sus inicios tenían las facultades, el papel de controlar la legalidad y luego la constitucionalidad de los actos de la administración, también en los últimos años evidencian que los derechos humanos son una verdadera categoría jurídica que sirve como punto hacia el cual nos debemos de dirigir en nuestro sistema jurídico. La Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, son un punto muy importante de comparación y que nos han ayudado en la evolución de nuestra administración pública y de nuestro derecho administrativo. De hecho, nosotros incorporamos muchas de las instituciones creadas después de la Revolución Francesa. Por ejemplo, conservamos el principio de legalidad que estaba o que surge de la interpretación del artículo 6º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que señalaba que la ley es la expresión de la voluntad general. Se reconoce en el Parlamento esa cualidad, esa protección de los derechos que estaban establecidos en la Constitución a través de la expedición de una ley, y también surge precisamente en aquella época el principio de reserva de ley, las materias en las cuales solamente el legislador puede desarrollar, puede limitar. Algunos datos, algunas fechas importantes en la historia de la evolución de los derechos humanos y del control de la legalidad de la administración son precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde nace el principio de legalidad, que a su vez crea un organismo jurisdiccional, un órgano jurisdiccional encargado precisamente de controlar, de vigilar que la administración se apegue a la ley que ha expedido previamente el Congreso. Ahí hay un punto muy interesante, muy importante de destacar, que la ley en aquella época tenía una jerarquía superior a la Constitución, porque la Constitución solamente se consideraba como un documento político y como un documento programático. Como lo explica magníficamente el doctor Diego Valadez en un artículo donde explica el nacimiento, el surgimiento del concepto de Estado de Derecho, surgido precisamente de la doctrina alemana en 1823, que que surge precisamente por la necesidad de reivindicar el papel jerárquico de la Constitución en el sistema jurídico,
el papel de supremacía que debía tener la Constitución en el sistema jurídico y que reivindica precisamente a la Constitución como la norma fundamental, como la norma suprema de la cual se desprenden o se deben de desprender los demás actos de las autoridades, la ley, los reglamentos y los actos individualizados. Algunos acontecimientos lamentables también nos dejan ver que llevar al extremo o utilizar los instrumentos jurídicos del Estado, pues pueden causar situaciones perversas, situaciones atroces como el régimen nazista, en el cual pues se regía en un Estado de Derecho, se respetaba la Constitución, se respetaba la ley, pero que definitivamente pues no se respetaban los derechos humanos. Entonces, este fue un punto muy importante en el desarrollo de los derechos humanos y en la evolución de los tribunales de legalidad y el surgimiento de los tribunales de constitucionalidad, precisamente para proteger los valores y los contenidos en la Constitución. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico, en la quinta, en la sexta y en la séptima épocas, los juzgados de distrito, después con el surgimiento de los tribunales colegiados y la propia Suprema Corte, actuaban solamente como un órgano encargado de controlar la legalidad, de vigilar la legalidad de los actos de la administración. En 1994, ya con la novena época, incluso se observa ya en las propias decisiones de la Suprema Corte, actúa ya como tribunal constitucional y ya lo dice en varias tesis. Antes hay un dato histórico importante, la publicación del libro del doctor Eduardo García Rentería en España, la Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, donde él precisamente señala que la Constitución se le debe de considerar no como un instrumento político, como un instrumento programático, sino como una norma jurídica que se puede exigir, que se pueden exigir sus contenidos, los derechos establecidos en la Constitución ante un tribunal constitucional. Y esto viene a revolucionar precisamente la idea de los contenidos y del establecimiento de los tribunales constitucionales y administrativos. En la actualidad podemos observar que México ha firmado una diversidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos. La propuesta que se hace desde los organismos internacionales y que ya vemos que se ha incorporado en otros países es precisamente reconfigurar los diferentes tribunales administrativos y convertirlos en tribunales de derechos humanos. Hay una propuesta, por ejemplo, de algunos autores en dividirlos en tribunales de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, sociales, culturales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, propone que además se tienen que establecer en los sistemas jurídicos mecanismos de tutela cautelar, mecanismos de tutela efectiva de derechos colectivos, mecanismos de tutela judicial efectiva de derechos individuales. Y precisamente los ejemplos o los casos recientes evidencian que pues debemos de transitar hacia un modelo de protección de los derechos humanos. Además, esto pone en crisis algunas categorías que se han venido desarrollando en el derecho administrativo, como por ejemplo, y que han venido surgiendo además a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte, por ejemplo, el concepto de acto administrativo, el concepto de acto político, de acto soberano, de acto de molestia, de acto privativo, que son categorías que en la actualidad ya no son acordes con el modelo de derechos humanos. Una sentencia reciente que pone en evidencia precisamente esta necesidad de reconfigurar nuestro sistema de tribunales administrativos es la medida cautelar otorgada por el juez de Cancún en el caso de Tajamar.
en el cual otorga esta medida cautelar a una persona en la cual le reconoce su interés legítimo, que es otra de las categorías que debemos de analizar y de superar en algunos casos, las categorías de interés jurídico, interés legítimo e interés simple. Creo que el debate actual del establecimiento de la expedición de la Constitución de la Ciudad de México puede servir como un buen ejercicio para el establecimiento de derechos humanos en la propia Constitución, pero además para el establecimiento de un nuevo modelo de tribunales de derechos humanos. Creo que podría ser una buena oportunidad para que en el país se empezaran a establecer tribunales de derechos de protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención y también quedo a sus órdenes. Buenas noches. Con nuestro agradecimiento a don Miguel Alejandro López Olvera por esta interesante disertación en donde coloca el acento en los temas de la justicia. Quizás algo que está implícito en su exposición es este desplazamiento del mecanismo contencioso administrativo objetivo de juicio al acto hacia el mecanismo contencioso administrativo de plena jurisdicción, esta problemática que implica el hacer efectivos en sede jurisdiccional los derechos humanos y la necesidad de transitar hacia modelos más adecuados para la vigencia de los derechos humanos en la organización jurisdiccional mexicana. Un gran tema que desde la reforma de 1994 al Poder Judicial no se ha tocado es precisamente el cómo transitar de una mentalidad de corte amparista a una mentalidad de efectivo tribunal constitucional garante de los derechos humanos. Pues aquí cerramos esta serie de exposiciones. Tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Yo espero que esto no lo transformemos en un monólogo en donde los expositores expongan nada más sus ideas, pero que no tengan la retroalimentación de ustedes. Y para iniciar, pues ya tengo una pregunta que se dirige colectivamente a Margarita Palomino y a Ana Elena Fierro. Es de don Agustín Barrera y dice: ¿qué se debe generar para que el control de convencionalidad incida efectivamente en el acto administrativo desde su nacimiento? Para que se pueda incidir, bueno, muchas gracias por la pregunta, para que se pueda incidir necesariamente, yo creo que no es necesario el que nos pongamos a pensar y a reflexionar si debemos de reformar la disposición, cuál debe de ser la estructura, el procedimiento. Yo creo que únicamente con que se cumpla lo que ya se establece en nuestra Constitución, es decir, que se cumpla estrictamente con los principios, básicamente el principio de legalidad. ¿Cómo recepcionar el derecho internacional en el derecho nacional? Ya en este sentido nuestra Corte se ha pronunciado y tendríamos que hablar necesariamente que en el caso de los derechos fundamentales se recepcione lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, pero en las nuevas disposiciones que se van a emitir y que estas no sean contrarias a lo que establece la propia Constitución y el propio sistema jurídico, dentro de la Secretaría de Gobernación existe precisamente una área que se dedica a identificar y a vincular, a señalar si es que esta disposición que se emite pudiera generar algún problema o es contradictoria con alguna de las disposiciones. Sin embargo, el problema es que nosotros seguimos con un culto excesivo al legislador en donde solamente lo que el legislador dice tal cual se tiene que resolver. Y yo creo que en este sentido tenemos que evolucionar y tiene un papel muy importante los tribunales en el sentido de vivificar la norma, es decir, interpretarla y aplicarla al caso concreto y que hayamos rebasado por completo lo que, o debemos de rebasarlo al menos, lo que corresponde a solamente aplicar lo que dice el texto, sino debemos de pasar a una serie de razonamientos y de ponderaciones en donde realmente se valore cuál es el bien jurídicamente tutelado mayor y sobre de esto se pueda resolver. Y cómo determinar cuál es el bien jurídicamente tutelado mayor, valorando en cada caso concreto. Ya nos señala Robert Alexi que es a partir de las
la colisión que se da o lo que llaman o lo que se le denomina también las antinomias por Bobbio. Entonces la conclusión sería, ¿cómo lograr que esto no genere contradicción y que realmente se esté llevando a cabo la recepción del derecho internacional en las normas nacionales? Yo creo que es con una aplicación de la interpretación de las disposiciones a nivel internacional con el derecho en concreto a partir de los 3 criterios que la propia Corte nos ha señalado, bajo una interpretación en sentido amplio, una interpretación en sentido estricto o la no aplicación de la disposición. Es decir, valorando siempre el beneficio de la persona y el segundo, sin importar la jerarquía de la disposición, el que proteja a la persona, esa es la decisión que se debe de tomar. Y si aún así no tenemos claro qué cosa es lo que debemos de hacer, mejor inaplicar la norma, que al fin y al cabo habrá otra instancia en donde se pueda revisar el acto de la autoridad y determinar si es constitucional o si es constitucional o no, y que a la luz de este tribunal pueda determinarse si el tribunal que resolvió en inaplicar la norma fue correcta su decisión o no. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Doña Elena Fierro, por favor. Coincido totalmente con la doctora. A veces creo que estamos abusando del control de convencionalidad porque está como de moda y pues nuestra Constitución tampoco es tan mala, ¿eh? Yo lo que diría es, para el acto administrativo, recordemos, todo el mundo se preocupa mucho por el principio pro persona del artículo 1 constitucional, pero está el párrafo 3, y el párrafo 3 del artículo 1 constitucional dice: toda autoridad debe proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos. De tal manera que todo acto administrativo debe de responder a estos principios. Y como bien decía la doctora, pues, y si esto no es así, tenemos a los tribunales que harán el control de ello. Tenemos otra pregunta, es de Gloria Guadalupe Sánchez Rodríguez. Esta se la dirige al doctor Francisco Javier Coquis Velasco. Agradece al Colegio Nacional, que eso también es importante mencionarlo, y pregunta que frente a la globalización y a la necesidad de transformación frente a la evolución de la tecnología fría de la administración pública en México, ¿cómo podemos dar lugar a un verdadero cambio a partir del desarrollo del capital humano anticorruptible si la evolución de los operadores de la administración pública está desgastada? Doctor. Muchas gracias por la pregunta. Y ese es un tema que he venido reflexionando ya hace algunos meses cuando empecé a preparar este texto. Y mi punto de vista es que para lograr un efectivo cambio tendríamos que remitirnos a lo fundamental. Hablar de un cambio de paradigma no quiere decir una técnica distinta, un procedimiento diferente, sino un cambio básico en la forma de ver la administración pública. Y para eso, desde mi punto de vista, tenemos que regresar a los aspectos fundamentales del proceso administrativo, es decir, la previsión, planeación, organización, ejecución o dirección y el control de la administración pública. Si realmente pensamos en un nuevo modelo en el que se realice de manera adecuada la previsión de las actividades que realiza la administración pública, realicemos también una planeación de manera adecuada, real, considerando incluso temas fundamentales como el del presupuesto para saber qué nos alcanza, para qué nos alcanza ese presupuesto. Después realicemos una perfecta organización de esos recursos, tanto humanos como técnicos, financieros, lo llevemos a una ejecución, y aquí estoy hablando de la profesionalización de los servidores públicos, ya con un sentido muy distinto al que conocemos ahora, que por supuesto tenemos servidores públicos con un gran nivel, sin embargo, se ha generalizado esa visión negativa de ellos por situaciones que han sido evidentes. Cuando hablemos de esa ejecución de las actividades por parte de los servidores públicos de acuerdo con estos principios generales, pues la parte final del control me parece que será ya un ejercicio más de verificación o de comprobación de que las distintas etapas que se desarrollaron anteriormente han sido de manera adecuada. Algo que me parece también importante, aunque es muy difícil en su discusión,
es hablar un poquito de la separación entre lo político y lo administrativo. Desde mi punto de vista, mientras más separadas se encuentren las decisiones políticas de la organización administrativa, tendremos modelos de organización administrativa mucho más eficientes. Bueno, esta es la reflexión que tengo respecto de ese tema. Gracias por la pregunta. Pues muchas gracias a don Francisco Javier Coquis Velasco. ¿Alguno de ustedes desea formular alguna pregunta? Por favor. ¿Lo ve prudente? Un segundo, le llevan el micrófono. La restauración o pago de indemnización por violación a los derechos humanos. No es muy común conocer cuál es la normatividad que aplica el doctor Fix Zamudio, de hecho reconocido en estos temas de derechos humanos. Él estuvo allá, parece que en la Comisión Interamericana, y he leído dentro de publicaciones que ha editado la Suprema Corte de Justicia, algunos casos que ha intervenido y me han llamado mucho la atención de pago a ciudadanos que han sido violentados, más que nada por el Poder Judicial, por indebidas, digamos, procesos jurisdiccionales, ¿verdad?, que los han afectado en su libertad personal siendo pues flagrantemente inocentes. En ese sentido, aquí en México tenemos poca información, porque se puede determinar que hubo violación, obtenemos un amparo, ¿verdad?, y hay una restitución de la garantía violada. Sin embargo, ahí nos quedamos los gobernados, no acudimos a esa restitución que en varios países de Sudamérica se da, digamos, de una manera un poquito más frecuente, y me gustaría conocer su punto de vista y si nos pudiera enriquecer con la norma aplicable y la norma y cuáles son las instancias, porque muy poco tenemos de información al respecto. Muchas gracias. Yo le comentaría lo siguiente. A nivel nacional contamos con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece claramente que debemos de solicitar a la autoridad que haya actuado de manera irregular la indemnización, señalando y cuantificando por qué pretendemos que se nos indemnice, es decir, que hay una vinculación entre el no actuar o actuar deficiente de la autoridad en torno al daño que se nos causó, y que de esta manera el Estado podrá valorar a través de esta instancia que hubo un actuar irregular si procede o no procede. Que en caso de que encontráramos una respuesta negativa tendríamos que acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Eso es por la vía de la vinculación directa con el acto administrativo, la resolución de la autoridad. Y el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que ya estando en el juicio, en caso de que nosotros consideráramos que hay una falta grave por parte de la autoridad y esta no se allanara dentro del juicio, que entonces tenemos derecho a solicitar la indemnización, y establece claramente que son únicamente 3 casos cuando hay falta grave. 1, cuando no se aplique una jurisprudencia en materia de legalidad. 2, cuando haya abuso o desvío de poder. Y 3, cuando el actuar de la autoridad sea evidente que fue irregular porque no hay fundamentación ni motivación. En caso de que fuera contraria a la resolución y nosotros consideráramos que efectivamente sigue existiendo la violación, podemos agotar todas las instancias a nivel nacional y posteriormente acudir a la Corte Interamericana para solicitar la indemnización. Y aquí yo quisiera comentarle un dato muy interesante, que la Corte ya se pronunció en el caso que se denomina Canto Argentina, en el sentido de que las personas morales no en sí mismas tienen derechos humanos, pero una decisión, un actuar irregular de la autoridad puede trascender a los derechos humanos de los socios o accionistas.
México reconoció que no solamente van a tener carácter vinculante las sentencias en donde México haya sido parte, sino todas aquellas que se emitan. Entonces nosotros podemos invocar a partir de este esquema que una persona moral, una empresa puede resultar violentada en sus derechos fundamentales de los socios o accionistas. Y en conclusión a la pregunta que usted plantea, ¿cuál es el fundamento? Es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que además contempla la posibilidad de que podamos demandar la indemnización cuando hay un actuar irregular por concesión. Es decir, el particular que recibió en concesión porque la autoridad no supervisó que se llevara a cabo el cumplimiento, la actuación en esta concesión, podemos pedir la indemnización. Y 2, en juicio contencioso administrativo a partir del artículo 6. A las autorizadas reflexiones de la doctora Palomino, habría que agregar que aquí en México sí tenemos un problema por responsabilidad vinculada a errores injudicando e improcedendo. Sin embargo, dado que la sentencia que establezca precisamente la existencia de un actuar irregular jurisdiccional se transforma en título ejecutivo, a su vez podría invocarse como un documento base de la acción para iniciar una acción legal en contra de un servidor público jurisdiccional. La jurisprudencia va avanzando en ese sentido. Tradicionalmente el mecanismo del 113 y de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial se vinculaba a actuación administrativa irregular y quedaban fuera tanto los errores injudicando e improcedendo como el error legislativo. Hoy parece existir en el Estado mexicano una voluntad para levantar un poco el velo de impunidad e intentar que cualquier servidor público, sin importar el ámbito competencial en el que se desenvuelva, responda por aquellas actividades que sean contrarias al orden jurídico. Pues bueno, somos puntuales, nos habían fijado a nosotros como tiempo para cerrar estas exposiciones las 9 de la noche, las estamos cerrando con 4 minutos de ganancia, gracias a que ustedes fueron un excelente público, grandes escuchas, y por supuesto a la disciplina de mis compañeros que hicieron un gran esfuerzo de síntesis para que estas ponencias que tenían preparadas para ustedes las expusieran en tiempos récords de entre 10 y 12 minutos. A ellos y a todos ustedes, al Colegio Nacional, a don Diego Valadez y a don Héctor Zamudio, el agradecimiento de un servidor y de todos mis compañeros. Hasta mañana.